Hola gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, a pesar de todas las circunstancias que están sucediendo en nuestro país y mundialmente. Vamos con algunas noticias, unas noticias que fui encontrando. Una de las noticias impactantes que me encontré fue, un posteo de Feynman, este periodista que hace este posteo y ahora te lo voy a mostrar, por favor no te impacientes. Por esta situación de Irán, ¿no? Lo denunció el propio Netanyahu, lo denuncia Israel también, los Estados Unidos, que Irán está a punto, o estaba, no sé cuál es la situación ahora, de tener 15 bombas nucleares. Ya tenía los 3 elementos claves para hacerlo. Hay una alerta nuclear en estos momentos en todo el mundo por esta situación de Irán, ¿no? Lo denunció el propio Netanyahu, lo denuncia Israel también, los Estados Unidos, que Irán está a punto, o estaba, no sé cuál es la situación ahora, de tener 15 bombas nucleares. Ya tenía los 3 elementos claves para hacerlo. Hay una alerta nuclear en estos momentos. Bueno, esa fue la impactante noticia con la que yo me encontré, pero no solamente Feynman está dando esta noticia, sino que es de público conocimiento, es algo que se está viralizando con que, bueno, se puede desatar una guerra nuclear. Por supuesto que esto nos afectaría a todo el mundo, gente. A raíz de esta noticia, o sea, por supuesto que mi naturaleza de querer investigar un poco más, porque ¿cómo llegamos a este punto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo de repente, si bien esto es algo que se estaba caldeando, cómo de repente así de un día para otro te levantás y te encontrás con que hay una posibilidad de una tercera guerra mundial a través de las bombas nucleares, chicos? Esto es impactante. ¿Por qué? Porque hay una revista internacional, la revista The Economist. En aquel entonces, en el 2020, encontramos en junio 27 esta portada que se llama The Next Catastrophe, o sea, la siguiente catástrofe. ¿Y cómo vamos a sobrevivir a eso? Bien, analistas y gente que le gusta investigar, por supuesto que estudió mucho la simbología de esta portada, que tiene bastantes cosas interesantes, ¿no? Acá entra todo lo que pasó con el COVID, con este hecho, pero también podemos ver que se encuentran acá, justamente acá, como unas gaviotas, la gripe aviar, que también fue otro de los virus que se desató en estos años, la gripe porcina, recuerden. Acá también hay algo a observar, que hay un gatito con una mascarilla. Un gatito con una mascarilla que no se entiende, pero hay que tener en cuenta que las portadas de la revista The Economist no hay nada por casualidad, chicos. Cada detalle en estas portadas se analizan porque te están queriendo decir algo. ¿Qué podríamos decir el gatito? Quizás el boom, la viralización de los gatos en el 2020, que fue como que la gente, el gato empezó como a invadir nuestro mundo, a llamar la atención, ¿no? Como que se volvieron hipervirales. ¿Puede ser eso o nos estará queriendo decir otra cosa? ¿Qué podemos decir también? Bueno, por supuesto, ¿no? Los glaciares que se están derritiendo, acá lo podemos ver en el cuadrito este. ¿Qué más podemos ver? Bueno, una bomba nuclear, que esto es lo que estábamos diciendo. Claro, esto fue en el 2020, esta portada de Economist, que quizás ya nos estaban advirtiendo que es muy posible una guerra nuclear. Esto no es algo que esté confirmado,
pero está bastante caldeado el tema entre Palestina e Israel, chicos, que ahora vamos a hablar un poco de eso porque las redes se están llenando de este tema, porque está ya pasando al centro de atención, porque pueden cometer una locura y esta locura puede perjudicarnos a todos, sobre todo a nuestros bolsillitos, pero bueno, eso sería lo de menos, porque yo pienso que lo peor sería es que caiga una bomba en tu casa y nada, mate a toda tu familia, te quedes sin piernas, sin ojo. Pero vamos a ver por qué tanta problemática, qué está pasando, por qué hay esta amenaza latente de lanzar bombas nucleares, chicos. Que ustedes saben que las bombas nucleares es algo que invade todo la atmósfera, es como muy contaminante, y lo que vemos en esta portada también es vemos una familia con máscara. Una familia con máscara, y me llama la atención es que el niño es el único que no lleva una máscara de gas. ¿Lo ven aquí? Vemos arriba también un cuadrito con un meteorito, ¿no? Pero me llamó la atención de que el niño es el único que lleva como un casco de soldado, pero no lleva máscara de gas. En ese momento se contaba que era como una manera de decir que el COVID en realidad a los niños no les iba a afectar, o que quizás los virus que iban a venir, los niños iban a ser los únicos que quizás podían contagiar, pero que no podían, o sea, podían transmitir, pero que no podían, no les podía perjudicar. Se había comentado un poco de esto en aquel entonces, porque yo estaba presente en ese momento y estaba con todas estas, con todo este tema. Pero hay muchas cosas que estudiar en esta portada, pero el tema presente de hoy mismo, me llevó a esta portada en ese momento del 2020 de la revista The Economist, chicos. Pero vamos a ver un poquito más qué está pasando con, esta noticia. Hay una amenaza de que se puede cometer una gran locura si no se hacen lo que ellos quieren, porque acá hay una guerra por el territorio de Jerusalén, chicos. Acá, por lo que yo estuve leyendo, Jerusalén es la cuna de estas religiones. Estas tres religiones creen que Jerusalén les pertenece. Entonces hay una lucha interna sobre el territorio sagrado de Jerusalén. Entonces, ¿qué nos aboca a esto? ¿A qué nos lleva? Es que por supuesto que es una guerra de religiones y creencias. Vamos a ver algunos videos que fui encontrando. Esta es una... كيف حالك؟ كيف حالك؟ ليش هيك حامل اخوك؟ طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعالج. وانت مش تعبانه وانت حاملاها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان شوي صعب احملها ومش قادرة. وين رايحه انت هالليل؟ انا رايحة المنتزه اللي بريج؟ تعال اخذك معي. يلا اطلع بدي اخذها معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع عليا. يلا مع السلامة. Esta es la historia de la mayoría de los niños en este momento allá en estas zonas conflictivas, ¿sí? Que es Jerusalén, chicos, que está dividida en dos. Está dividida en dos y esta es la guerra entre los palestinos y los judíos.
Ahora vamos a abocar un poquito más porque yo realmente, viste, es como el meme del chabón ese que está tratando de explicar algo, pero es una locura porque realmente es una locura también todo este dilema. Niña palestina en Gaza lleva a su hermanita en brazos luego de ser atropellada. Descalza, cansada y con hambre, así al igual que miles de niños de la zona, está condenada a no vivir o llegar a la edad adulta, por supuesto, porque estos niños quedan huérfanos, chicos. Y hay una ciudad, un pueblo destruido que por supuesto que terminan en las peores condiciones, totalmente vulnerados, terrible. Vamos a ver otro videito, después vamos a ir con la explicación, sí, vamos a estar averiguando un poquito más la interna de este conflicto. أول حاجة كنا في الدار كنا قاعدين عادي طبيعي رموا علينا صاروخ طلعت دخنة بعدين أجت صاروخ نزلت الدار كلها صارت كلها طبقات كان في مجموعة ألواح طاقة كانت فوق السطح نزلت كلها على الأرض زي ما هو فيش غير لوح أو لوحتين بس صاروا وكل اخواتي شهداء بابا استشهد الله يرحمه ربنا يتقبلهم ان شاء الله. انا وماما ان شاء الله بدنا نسافر على ايطاليا وان شاء الله هكمل علاجي وان شاء الله ربنا يشفيني ويعافيني ان شاء الله واعيش مع عائلتي في مصر ان شاء الله انا وماما من اليهود حسبي الله عليهم. عملت كسر في ايديا وعملت كل جروح في ايديا ورجليا وعملت لي جرحات في ايديا ورجليا وكانوا بيغزغزوني ابر كتير عشان برضو عشان الامراض هذه تروح وبرضو كان عندي عينيا الحين الشمال هم اشوف عادي كويس واحد اما اليمين مع الشمال الاتنين بشوفهم مع بعض هنا بشوف الحاجة اتنين أما هنا بشوف الحاجة واحد طبيعي عادي. Bueno, esta es la historia de Adán, así como miles, porque se han dicho, se han muerto como 8.000 niños, chicos, y cada día se mueren más. La historia de Adán, de 11 años, es una de las miles de terribles historias de Gaza, pero no es una más. Por el horror que representa, sobresalió hace 2 semanas en la prensa italiana e internacional. Fue el único de 10 hermanos que sobrevivió al bombardeo de su casa en Khan Yunis el pasado 24 de mayo. Bueno, a ver, qué interesante, ¿no? Cómo el nene todo el tiempo está nombrando a Dios. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios me permite, si Dios. Porque la verdad que su vida está a la intemperie, chicos. Encima me parece loco que haya sobrevivido, el único sobreviviente de sus 10 hermanas, y encima se llama Adán. ¿Quién era Adán? La primera creación de Dios, ¿no? Qué locura. Eso me parece como un poco ahí medio... Pero bueno, a ver, son gente como muy arraigada a las religiones y por eso la religión es uno de los problemas de este conflicto, chicos. Vamos a ver qué está pasando, porque quizás, no es que quizás, es que no entendemos nada. Es que si vos no te adentras un poco, no entendés nada. Vos decís, pero ¿por qué tanta guerra, tanta pelea? Y esta guerra puede perjudicar mundialmente muchísimo a la economía, pero ni te cuento. Pero vamos a ver unas cositas para explicar cómo surgió el problema, cómo surge el conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a ir a este portal que dice 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. El conflicto entre palestinos e israelíes alcanzó una tensión sin precedentes en los últimos años tras la incursión armada de Hamas
en Israel el 7 de octubre y la posterior respuesta de las fuerzas de seguridad de este país. Hamás es un grupo de terroristas, chicos. El grupo militante islamista que controla la franja de Gaza, o sea, Hamás, sorprendió con un asalto coordinado lanzando cientos de misiles penetrando en el sur de Israel, dejando más de 1000 muertos y secuestrando a unas 200 personas. Esto pasó en el 2023. Ahí es donde, o sea, venía la cosa más o menos bien y en el 2023 este ataque de Hamás volvió a desencadenar esta guerra. Si bien estábamos todos con la guerra de Ucrania y Rusia, ahora se suma una más. ¿Cómo empezó el conflicto? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, o sea, claro, los judíos como que no eran bienvenidos en Europa, entonces emigraron a otros lugares. A comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para los musulmanes. Escuchen, la región de Palestina es considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos. En aquel entonces pertenecían al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía, porque recuerden que los judíos eran bastante bastardeados en otros sitios, los judíos van hacia las tierras donde estaban los árabes y estaban las comunidades musulmanas, fomenta, o sea, empieza a generar una resistencia entre las comunidades. Claro, es como los otros no querían que los judíos vengan a su tierra y se apropiaran. Tras la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes, o sea, los árabes que ya estaban en esas tierras, y sionistas, que desencadenó en enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Judíos, árabes, ¿se entendió? Versus judío y árabes, chicos. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea entre judíos y palestinos. La idea principal era, bueno, chicos, vamos a partir esta tierra sagrada en dos, judíos y árabes, y se terminó la cosa. Pero después de la fundación de Israel, el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser tema local a asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, esto fue en 1948, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Claro, ¿qué se dice? Que en realidad ya estaban estos árabes y musulmanes radicados en estas tierras. Llegan los judíos porque eran
discriminados en Europa, entonces radican en estas tierras. ¿Por qué? ¿Por qué van los judíos ahí? A ver, habría que investigar un poquito más profundo, pero muy acá por lo que vi. ¿Por qué? Porque ellos hay como unos textos bíblicos, históricos, que hacen que estas tierras les pertenezcan a los judíos, como que estas tierras son puertas abiertas a cualquier judío, porque fueron escritos en un texto en la Biblia o en los textos históricos. De eso se agarran los judíos, de eso se agarra esta religión. Esta tierra, Jerusalén, nos pertenece porque está escrito. Pero estaban erradicando los musulmanes y los árabes. Cuando van los judíos, por supuesto que no es que van en son de paz, sino que nosotros nos quedamos con esta parte, pero a los árabes no les cabió esa idea porque su territorio se redujo, ¿me entendés? Y esto hizo que muchos palestinos huyeran a otros países vecinos porque fueron expulsados por las tropas judías. Digamos que no fue una invasión, ya la palabra invasión ya no te da algo pacífico, pero no fue como un trato, fue una invasión, ¿me entendés? Te caigo a tu territorio y no te caigo de la mejor manera. Que tampoco es tu territorio porque a mí me está respaldando, esto diría los judíos, a mí me está respaldando un texto que dice que esta tierra sagrada también nos pertenece a los judíos. Ahora vamos, ¿por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. De esto se agarran los judíos, chicos. La zona fue invadida en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Roma siempre está implicado en todo. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Claro. Entonces, claro, a ver, acá lo que nos está diciendo es que, son tierra sagrada a los judíos, que ya se radicaban judíos en ese tiempo, pero fue invadida por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos, y estos expulsaron a los judíos nacionalistas que se encontraron ahí. Ahí es donde fue la cuna de este conflicto. Con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. Acá hay otro hecho histórico que también marcó. Tras el holocausto nazi contra millones de judíos en Europa, antes y durante la Segunda Guerra Mundial creció la presión internacional para el reconocimiento de un Estado judío. Claro, o sea, esta cosa de los judíos que siempre fueron como discriminados por todo el mundo, chicos. Y en el holocausto ni te cuento. Claro, ahí es donde surge esta presión y esta cosa, esta necesidad de los judíos de que por favor se nacionalice, se independice su tierra sagrada, porque según ellos, según lo que está escrito, es su tierra. Pero recuerden que también estaban los árabes ahí. Al no poder resolver la polarización entre el nacionalismo árabe y el sionismo, el gobierno británico llevó el problema a la ONU. Vamos ahora como un resumen más. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Jordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio. Ha complicado el avance de un proceso de paz. Claro, estamos acá los palestinos, los judíos y esa franja que tiene que estar totalmente custodiada, digamos, de buena manera, porque
chicos, no es que es una montaña o es una distancia muy grande que los separa, es como una franja muy, muy pequeña que están estos dos que están luchando por esa tierra. Es una locura, chicos. Con alguien es como vivir en la misma casa con alguien que vos odias, que se odian, se detestan, pero tenés que compartir la misma casa. Una cosa así, ¿no? Vamos a ver las diferencias que parecen irreconocibles con las siguientes. Jerusalén. Este es un tema, también es un conflicto entre estos dos. Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Acá entra fuertemente la religión. Y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Bueno, chicos, y en esta guerra por supuesto que entran otros países, el apoyo de armamento de otros países, ¿no? Acá ya empiezan los intereses también económicos. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? Recordemos que nosotros, argentinas, bueno, no es que es una decisión que nosotros tomamos, sino es que es una decisión que los presidentes toman en aliarse con Estados Unidos. Nosotros, Argentina, estaríamos aliados con Israel, ¿sí? Estaríamos en contra de los palestinos, chicos. Primero hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. Vamos a ver a las posibles, ¿cómo decirlo? Soluciones. Vamos a ver las posibles soluciones. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de una paz duradera entre estos dos, entre estos dos bandos y todas estas religiones que también están implicadas, que son varias, creo que son 3, 6, no sé? Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos, que incluya a Hamas, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Jordania y Jerusalén Oriental. Ahora vamos a la siguiente solución. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia, porque los palestinos, mira, son de armas tomar, pero bueno, no le rompa las pelotas porque el palestino saca el chumbo y te pega un tiro. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Claro, es que los palestinos no quieren saber nada, ¿me entendés? Porque ellos se sintieron, cuando los judíos van a donde estaban los palestinos, se sintieron invadidos porque los judíos no es que llegaron de la mejor onda, sino que llegaron a desplazar a los otros. De ahí viene la bronquis, que eso fue aumentando. Entonces, claro, como que los palestinos deberían bajar un poquito las armas, cálmense un poco, reconozcan que también el Estado también le pertenece a Israel, bueno. Y tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Que chicos, recuerden que acá Jerusalén es como un tema es como el centro de este lugar, ¿me entendés? Como la gente está batallando por este templo sagrado. ¿Por qué Jerusalén es tierra santa para cristianos, judíos y musulmanes? Jerusalén es el escenario de la mayoría de los sucesos que el cristianismo recuerda en Semana Santa, pero también es un lugar sagrado para otras religiones. Antes de que leamos todo esto, es muy loco porque, claro, Jerusalén fue la cuna de Jesús. Recuerden que toda la historia de Jesús sucede en Jerusalén. ¿Y qué mensaje nos dejó Jesús? Es no peleéis. O sea, no peleen, chicos,
por los territorios. Jerusalén debería ser la cuna de la paz, chicos, porque ahí estuvo Jesús dando su mensaje. Que los romanos se lo pasaron por el culo, dijeron, pero ¿quién carajo se piensa? Siempre los romanos con el ego allá arriba. ¿Quién carajo cree que va a venir a dar un mensaje acá? Nosotros acá dominamos nuestras tierras. Y a pesar de todo ese mensaje que dio Jesús y toda la historia, chicos, es la cuna del conflicto. Es la cuna del conflicto. Es una locura. Eso me parece como una dicotomía terrible. ¿Qué estábamos por ver? Esto. O sea, es un lugar sagrado para los judíos. Es un lugar sagrado para los musulmanes. Es un lugar sagrado para el cristianismo. Es un lugar sagrado, chicos, para estas varias religiones. Ese es el problema. Recuerden que nuestro presidente estuvo hace poco ahí en el Muro de los Lamentos. Recuérdenlo. Pero bueno, esto se está poniendo picante porque ya hay amenazas tipo de lanzar bombas nucleares y también Trump estuvo tirando su dardo de que lo que iba a ser sorpresivo y que no se lo iban a esperar. ¿Me entendés? No es que son amenazas chicas, no es que es una amenaza, o no sé si es solo para meter miedo, pero si la gente como que si no se afloja de un lado a otro, son capaces de tirar una bomba nuclear, no tienen problema. O sea, chicos, si ellos no están implicados. El problema es toda la gente esta. Qué vida, qué terrible destino haber terminado en esas tierras. Qué terrible esta gente que vive ahí. No hay futuro para esta gente, no existe la posibilidad de un futuro o algo, chicos, no hay esperanza para esta gente porque uno sabe si el otro día te levantás y está todo destruido. Horrible, pero más o menos hoy leímos algo como para que entendamos un poquito este conflicto que ya está pasando a mayores, que chicos, una amenaza de esta no es de menos. Y ya hace tiempo se viene hablando que puede haber una posible guerra nuclear. Esto se viene hablando pero hace mucho tiempo. Pero bueno, no lo sé, esperemos que no, pero la cosa está picante. Rusia y Ucrania quedaron a un lado porque es como que esta guerra entre los palestinos y los israelíes implica todos los países también, ¿me entienden? Porque hay países que están de un lado y otros países que están del otro. Entonces sería como una especie de guerra mundial, chicos. Así que bueno, eso sería todo por hoy, chicos, porque se oscureció un poquito la luz, pero más o menos para que entendamos un poco, para que, bueno, estemos un poco actualizados de este tema, porque si bien no es algo que está sucediendo en nuestro país, es algo que nos va a implicar o nos puede perjudicar, y que también un poco hay que estar como actualizado e informado sobre qué representa. Igual vamos a seguir investigando y vamos a profundizar un poco más, porque siento como que quedan todos cables atados. Lo que pasa es que para entender este conflicto también tendrías que leer un montón de historia, ¿no? Empezar ya desde el cero, desde el año desde el año 600, 300 que empezó todo este conflicto, ¿no? No sé si empezó el conflicto ahí, pero desde ahí habría que estudiar o leer un poquito para entender un poco la actualidad o cómo se llegó a esta actualidad. Entonces es un montón. Lo que vimos hoy fue como una especie de resumen, pero bueno, esperemos que todo mejore, chicos, porque la verdad que hay mucha gente que está sufriendo, y recuerden que el inconsciente colectivo existe, no es que yo lo digo, sino que muchos psicólogos, muchos investigadores lo han comprobado, y quieras o no, este inconsciente colectivo
nos une de cierta forma, y todo este dolor, todo este miedo, toda esta destrucción que está pasando estas miles de personas que están viviendo estas guerras, de algún modo perjudica a este inconsciente colectivo y nos llega, de alguna manera nos llega, y es terrible. Es como vos decís, vos tenés en tu vida, estás en tu casa llevando tu rutina, gracias, no sé, a Dios, no sé, la verdad que nos sentimos re salvados porque al menos tenemos un hogar, tenemos a nuestros hijos que están sanos, o tenemos a nuestros amigos, podemos disfrutar un poco. Pero del otro lado del mundo, chicos, se está viviendo un verdadero infierno, que no entendés ese contraste. Es terrible ese contraste, como vos estás en tu casa tomándote unos matecitos y del otro lado tu hermano está todo descuartizado, explotado por una bomba. Estás tratando de sobrevivir. Todos estos niños que quedan en la calle, chicos, quedan en la intemperie. ¿Sabes cómo los venden a estos niños? Imagínate todas las cosas que le deben hacer, porque quedan abandonados. No hay refugio, no hay alguien que los acapare, porque está todo destruido. Hasta los hospitales. Hace poco, creo que ayer salió una noticia que lanzaron un misil directo a un hospital, chicos. Eso ya es muy de hijo de puta. Directo a un hospital. Terrible. Así que nada, chicos, yo espero que esto mejore y bueno, vimos un poquito para más o menos ir guiándonos, pero vamos a seguir tocando el tema, por supuesto. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y suscríbanse, comenten, anímense a comentar y yo les mando un besito enorme.